placer darles la bienvenida a esta que va a ser la última actividad del año del Centro de Graduados de la Facultad. Para los que no me conocen, yo me llamo Mónica Pinto, soy el ama de llaves calificada que tiene esta casa por 4 años. Y en esta tarea de representación institucional que me resulta muy honrosa, quiero agradecerles a todos ustedes esta nutridísima y calificadísima asistencia. Veo a muchos colegas aquí, no solo del derecho privado, sino también del derecho público. Y quiero agradecerles a todos los que están concurriendo a esta actividad. Realmente el Centro de Graduados es uno de los departamentos que tenemos en la facultad que nos permiten implementar de la forma más fluida eso que se llama la educación legal continua o la educación jurídica permanente, y que consiste en poder trabajar juntos nuevas destrezas y habilidades en campos de derecho que ya están consolidados, pero también, como en esta ocasión, poder trabajar sobre lo que muy próximamente va a ser la ley LAPA, el derecho positivo aplicado. Y en este sentido, esta actividad se centra en el nuevo Código Civil y Comercial que entrará en vigor próximamente, en principio de acuerdo a lo que está escrito el 1 de enero del 2016. La facultad no va a dejar de implementar una serie de actividades que van a tener en cuenta cómo vamos a trabajar con el Código Civil y Comercial, y esto va a estar distribuido en distintas áreas de la facultad. Tenemos actividades para profesores, actividades y propuestas para los estudiantes de grado en el marco del CPO, más allá de las alusiones que indudablemente harán los colegas que enseñen las materias del CPC. Tenemos pensadas también tareas para llevar a cabo en lo que tiene que ver con el área de extensión, en el entendimiento de que el Código Civil y Comercial regula una serie de cosas que hacen a la cotidianidad de la vida de las personas, y que esto es bueno que sea conocido no solo por los abogados, sino también por el ciudadano en general. Y además, obviamente, vamos a tener una oferta de posgrado. Así que yo, además de agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerles a los colegas que me acompañan en la mesa, al doctor Alberto Huérez, que es el profesor emérito de esta casa y de la Universidad de Buenos Aires en general, en el área del derecho civil, al doctor Jorge Kielmanovich, que es un conocido y valorado profesor de esta casa en el ámbito del derecho procesal civil, y que es uno de los más entusiastas colaboradores del Departamento de Graduados, y al juez Lucas Ahón, el juez de familia, que va a completar esta mesa y que colabora en forma habitual con la facultad, cosa que agradecemos mucho, doctor. Ellos son los que saben de este tema y son los que se van a dedicar a trabajarlo para ustedes en esta tarde. Adelanto un saludo de fin de año para todos y la esperanza de que en el 2015 todos podamos hacer más y mejores cosas de las que hicimos en el 2014, y de esta manera seguir construyendo democracia, Estado de Derecho, y seguir formando profesionales que van a sacar su título y que van a revalidarlo con una práctica cotidiana que tiene que ser responsable y que tiene que decir una relación honesta y justa con el Estado de Derecho y con el orden público. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los colegas, y me excuso por no quedarme en la conferencia porque me toca ir a otra actividad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos repartimos por orden alfabético. Por eso me toca a mí. Siempre quiero. En primer lugar, quiero agradecerle a la facultad la invitación y decirle que realmente es un honor estar compartiendo esta mesa con dos maestros como son el doctor Huérez y el doctor Kielmanovich. De verdad creo que no lo merezco, pero como decía un artista italiano famoso cuando recibió el
merezco estar acá, pero también tengo miopía y astigmatismo y tampoco lo merezco. Vamos a hacer lo posible por estar a la altura de estos dos grandes. La idea es tratar de revisar un poco a la luz de la sanción del nuevo Código Civil la figura del divorcio, que ha sufrido una modificación sustancial en este código, y hacerlo desde el punto de vista del procedimiento aplicable. Digo, esto quizás sea un poco un vicio propio del juez. Cuando empecé a leer el nuevo código, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo hago para implementar ahora todo esto en la práctica de todos los días en los tribunales? Obviamente que hubiese sido deseable que esta reforma sustancial que ha recibido el derecho civil y el derecho comercial hubiese ido acompañada también, por lo menos en el ámbito del derecho de familia, que ha merecido reformas muy importantes. Hubiese estado acompañado también de una modificación de todas las leyes procesales, que hubiese estado acompañado de un procedimiento de familia. Esto hubiese sido lo ideal. Es algo que venimos reclamando desde hace tiempo, algunos con más insistencia, otros con menos, pero que es realmente una asignatura pendiente que tenemos, esta de contar con un procedimiento específico para las cuestiones relativas a familia y capacidad de las personas. De modo que tenemos que volver a recurrir, como muchas veces lo hemos hecho, a la imaginación y a tratar de sacarle a nuestro buen código procesal civil y comercial que tenemos el mayor tiempo posible para ir aplicando estas instituciones del derecho procesal a las nuevas instituciones del derecho de familia. Concretamente, respecto del tema del divorcio, hasta este momento, en nuestro derecho positivo, el divorcio es un divorcio que tiene que responder a una causa. No existe ninguna manera de decretar una separación personal o un divorcio vincular sin que exista algunas causas. Algunas son causas que están atribuidas a la responsabilidad de alguno de los cónyuges, es decir, son los supuestos de divorcio-sanción. Otras que han ido monitorando esta categoría de divorcio-sanción son aquellas causas del divorcio-remedio, como son el artículo 203 de nuestro actual Código Civil, los supuestos de las causas de los artículos 204 y 214, incluso aquellos de presentación conjunta, en el que, si bien no hay una manifestación abierta de las causas, sí son causas reservadas que tienen que expresarse frente al juez para que el juez pueda otorgar la separación personal o el divorcio. De modo que la situación actual siempre responde la figura del divorcio a la existencia de una causa. Esto ha cambiado absolutamente con el nuevo código. Divorcio depende exclusivamente de la voluntad de uno o de ambos cónyuges en común. Es decir, no existe la necesidad, no se requiere la existencia de una causa para que se pueda decretar el divorcio. Y esto depende, repito, incluso de la voluntad de una sola de las partes. Es algo que veníamos ya pidiendo desde hace mucho tiempo, borrar esta historia de las causales, fundamentalmente de las causales de culpabilidad, de responsabilidad de los cónyuges en el disenso, y este código ha receptado este requerimiento permanente de la sociedad y de la doctrina, y ha establecido la posibilidad de que sea la autonomía de la voluntad la que rija en esta materia. Es decir, cuando este proyecto de vida común ha dejado de ser un proyecto de vida común, es
posible que la voluntad de cualquiera de las partes o de ambas partes sea razón suficiente para poner fin al matrimonio a través del dictado de una sentencia de divorcio. Dije que lo importante era ver cómo armábamos ahora todo un sistema de procedimiento frente a esta situación en la que una sola parte obliga al tribunal a dictar una sentencia de divorcio. La sola petición de una parte está obligando al tribunal a dictar y a otorgar el divorcio. Primera pregunta, legitimación. En esto no ha cambiado. Los únicos legitimados, obviamente, para pedir el divorcio son cualquiera de los cónyuges, uno o ambos cónyuges en forma común. Sí, quizás esté más claro el aspecto referido a la personería. Hoy, por aplicación del 435 del nuevo código, expresamente establece que para poder requerir el divorcio vincular a través de un apoderado, el poder debe ser un poder especial o un poder general que cuente el apoderado con facultades especiales para requerir el divorcio en representación de su apoderado. Esto con respecto a la personalidad. Con respecto a la mediación previa, entiendo que al igual que ahora, para la petición de divorcio vincular no es necesaria la mediación previa obligatoria. La pregunta estaría, o la duda estaría relacionada con aquellas cuestiones que tengan que ver con los efectos patrimoniales derivados del divorcio. El Código, cuando entra en vigencia, establece un requisito de admisibilidad de la demanda de divorcio, que es que debe ir acompañada con un convenio regulador referido a todos los aspectos conexos con el divorcio: atribución de la vivienda familiar, compensaciones si existieran, convenio de alimentos, distribución de las responsabilidades parentales. Todas aquellas cuestiones conexas con el divorcio tienen que estar acompañadas junto con la demanda de divorcio a través de lo que el Código menciona como un convenio regulador de estas circunstancias. Este convenio regulador incluye, obviamente, todo lo concerniente a los aspectos patrimoniales derivados del divorcio. Entre ellos, uno que es muy importante, cuál es la liquidación de los bienes de la comunidad. De modo que este aspecto, que es esencialmente patrimonial, podría generar la necesidad de recurrir a una mediación previa obligatoria. Primera respuesta que se me ocurre: no veo la necesidad en la regulación del nuevo código de exigir esta mediación previa obligatoria antes de la presentación del convenio regulador. Digo, para la demanda de divorcio, la presentación del convenio por parte de un solo cónyuge que demande divorcio o de común acuerdo por ambos esposos que soliciten el divorcio y presenten un convenio en el que acuerden todos los puntos, no veo la necesidad de una mediación previa obligatoria. Quizás la duda, el doctor Tiemanoy sostiene que si no existiese acuerdo y no hubiese posibilidades de acordar en la audiencia que prevé el artículo 438, creo, para limar las diferencias que pudieran existir en ese convenio regulador con las cuestiones conexas al divorcio, si no hubiese un acuerdo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal, habría necesidad de solucionar los otros aspectos o resolver las otras cuestiones y las cuestiones atinentes a la liquidación de la sociedad conyugal suspender el trámite y remitirlos para la realización de una mediación
previa obligatoria. Respecto a la idea de Jorge, yo creo que en el espíritu general de todo este espectro que nuestro nuevo código establece para el divorcio y el sistema de propuestas de convenios reguladores, de audiencia frente al juez para tratar de zanjar aquellas diferencias que existan, me parece innecesario suspender algún aspecto de ese convenio regulador y someterlo a una mediación obligatoria fuera del ámbito del tribunal, cuando ya hemos estado trabajando este tema tanto en las propuestas y contrapropuestas como en la audiencia que el juez obligatoriamente tiene que tomar en orden al que dispone el artículo 438. Digo, me parece que en este aspecto no sería necesaria la mediación previa obligatoria, salvo que se promoviese un juicio de división anticipada de la sociedad, que en este caso sí es evidentemente patrimonial, y el trámite para ese expediente va a ser un trámite ordinario, va a ser un juicio como el que normalmente se está haciendo ahora con los supuestos de división anticipada de la comunidad, de modo que en este caso me parece que sí sería obligatoria la mediación previa. Pero en todo lo que tenga que ver con el contenido del convenio regulador, me parece suficiente el trámite que prevé hasta la audiencia del 438, y creo que ahí, si no hubiese acuerdo, queda ya expedita la vía judicial que corresponde. Tema de la competencia. Crearía una cuestión mínima que es de la tasa de justicia, el pago de tasa de justicia. Ninguna de estas cuestiones lleva o es exigible la tasa de justicia, salvo en lo que hace a la liquidación de la sociedad conjugal, que sí tiene que pagar la tasa de justicia correspondiente. Pero recién sería exigible esta necesidad de pago de la tasa de justicia cuando esté firme la sentencia de divorcio. De modo que recién ahí, con la disolución de la sociedad conjugal como efecto de la sentencia de divorcio, sería posible avanzar sobre la liquidación de la sociedad conjugal. Este es el momento, sí, en que el pago de la tasa de justicia se hace obligatorio. Tema de la competencia. Los artículos 716 y 717 regulan el tema de la competencia en dos aspectos. El 717 relativo al divorcio, que es el que voy a leer primero. En las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versen sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el de demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges cuando la presentación fuere común. Aquí se están estableciendo las reglas de competencia para el divorcio, para la nulidad del matrimonio y para todas las cuestiones conexas. Todas las cuestiones conexas, obviamente, son todas aquellas que están contenidas en el convenio regulador. Y todas aquellas que están contenidas en el convenio regulador son, además de las cuestiones patrimoniales, todas aquellas acciones que tengan que ver con la responsabilidad, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental y de los alimentos para los hijos. ¿Sí? Son las que tienen que estar en el convenio regulador. ¿No? El 716, un artículo antes, establece que en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Esto no hace más que recoger una jurisprudencia que ha admitido que la competencia
resulte que el juez esté más cercano al centro de vida, al lugar de residencia de los niños, cuando sean cuestiones atinentes al interés de los niños, niñas y adolescentes. Pero la pregunta que me surge cuando leo estos dos artículos es: cuando en el convenio regulador no exista acuerdo y deba llevarse adelante el proceso respectivo para determinar el régimen de comunicación o los alimentos, o para determinar el ejercicio de la responsabilidad parental, quién se va a hacer cargo de los chicos, de qué manera, dónde, cuando los cónyuges estén domiciliados en jurisdicciones diferentes, uno en Pilar, lugar que le gusta al doctor Germano, uno en Pilar y otro en la ciudad de Buenos Aires. El cónyuge radicado en Pilar que demanda el divorcio puede hacerlo en Pilar, si era el mismo domicilio conyugal, o lo puede hacer en la ciudad de Buenos Aires, que es el domicilio de su esposo. Si lo hace aquí, se propone el convenio regulador, no hay acuerdo en el convenio regulador, me pregunto, ¿cuál de los dos artículos aplico para la competencia respecto de los alimentos para los chicos, del régimen de comunicación, todo lo concerniente al ejercicio de la responsabilidad parental? ¿El de Pilar o el de acá? Yo personalmente tengo respuesta. Y aunque ustedes piensen que para sacarme el problema de encima lo voy a mandar a Pilar, no lo voy a hacer, me lo voy a quedar. Yo entiendo que en el juego de estos dos artículos me parece que la conexidad y que sea un único juez el que siga entendiendo en todo lo concerniente a este grupo familiar, en este caso tiene que priorizar esta regla de competencia que establece el 716, que es específica para cuando las cuestiones atinentes a niños, niñas y adolescentes sean la cuestión principal y no estén embarcadas en un mismo conjunto de problemas que es el divorcio y sus consecuencias. Al menos me parece que sería un principio de solución. Es decir, que la prevención, la conexidad, esté por encima de esta regla específica que establece el artículo 716. Porque además, en realidad, no son los niños, niñas y adolescentes los que litigan. En rigor, los que litigan y los que tienen que correr de un lado a otro son los grandes. Son los esposos que se están divorciando, que están peleando por el régimen de comunicación, que están discutiendo los alimentos, la atribución de la vivienda, etcétera, etcétera. Y esto puede significar dividir la competencia de esta forma, que tengamos que tener un abogado en la ciudad de Buenos Aires, un abogado en la ciudad de Pilar, un juicio corriendo en audiencias en la ciudad de Buenos Aires, otro juicio o otros juicios en el centro, ante la jurisdicción del centro de vida de los niños. Me parece que realmente esto atenta contra un saludable servicio de justicia para la gente, ¿no? Creo que tenemos que pensar en estas normas en función de aquello que mejor convenga al ciudadano, que mejor convenga al justiciario. Demanda de divorcio, como cualquier demanda, debe responder a la exigencia que prevé el artículo 330 del Código Procesal. El tema es cuando la demanda de divorcio está acompañada del convenio regulador, como lo exige la ley, porque de lo contrario no se le puede dar trámite a ese divorcio. Si no va acompañado con un convenio regulador, porque no hay necesidad de un convenio regulador, no hay bien. La sola voluntad de uno de los cónyuges
solo pedido de unión de cónyuge. ¿Resulta suficiente para el dictado de la sentencia? ¿O es necesario que esta demanda, esta petición, como es extracontencioso, porque nadie se puede oponer a que se decrete el divorcio? Si yo le pido el divorcio a mi británica mujer, no puede oponerse, me lo va a tener que dar, aunque no le diga. Entonces, digo, ¿es necesario que se entere? Sí. Digo, no solo es necesario, es imprescindible que haya una notificación del pedido de divorcio por parte del otro cónyuge. Esta, que no es un traslado, sino que es un poner en conocimiento de la existencia del pedido de divorcio mediante una notificación fehaciente que no es otra que la que prevé los artículos 139 y 339 con las exigencias del 339 del Código Procesal. Es decir, hay que notificar por ser, sobre cerrado, con dejando aviso de ley. ¿Puede pasar algo al recibir esa notificación el cónyuge demandado o comunicado del pedido de divorcio del otro? Miren, sí, yo creo que sí que puede, porque hay algo que es muy importante. Cuando yo recibo la comunicación de que están solicitando el divorcio del matrimonio del que yo formo parte, es probable que pueda tener alguna razón para demandar la nulidad del matrimonio. No para negarme al divorcio, porque no puedo hacerlo, porque no está permitido por la ley, porque la voluntad de uno solo de los cónyuges es suficiente. Pero cuidado, puede existir alguna causal de nulidad del matrimonio. Y yo la oportunidad que tengo al recibir esa notificación, comunicación de que se me ha iniciado el divorcio, es ejercer la facultad de reconvenir por nulidad de matrimonio. Obviamente que esto sí va a transformar este proceso en un proceso totalmente diferente, porque la circunstancia de que yo invoque la existencia de una causal de nulidad y demande, contrademande en este caso, a mi esposa por nulidad del matrimonio, va a generar la necesidad de ordinalizar ese proceso de nulidad. Y solo cuando al final de este proceso, si no se ha probado la existencia de la causa de nulidad, se rechace la nulidad, la consecuencia lógica entonces sí va a ser la decretar el divorcio por el pedido de la otra. Pero me parece que frente a esta comunicación es posible que alguien pueda contrademandar por nulidad del matrimonio. ¿Me estoy pasando de repente? No, 30 segundos más, gracias. Siempre la lo último, que es lo relativo a los procesos cuando en el convenio regulador no haya acuerdos. Aquí, frente a la imposibilidad de arribarse a un acuerdo en la audiencia que el juez toma, que prevé el artículo 438, obviamente que se van a abrir las distintas posibilidades de procesos para dirimir las cuestiones atinentes a la distribución de la vivienda, a los alimentos, a las compensaciones, a la liquidación de la sociedad conyugal. Obviamente, cada uno de estos procesos va a responder a la necesidad de la cuestión que se va a debatir. Si lo que se trata son los alimentos, desde luego que vamos a tener que aplicar las normas que prevé el Código Procesal para el proceso especial de alimentos. Si se trata de la atribución de la vivienda, discutir la atribución de la vivienda, lo haremos seguramente a través de un proceso en el que implementaremos el trámite de los incidentes o del juicio sumarísimo, o en la liquidación de la sociedad conyugal, si advertimos que se trata de una sociedad conyugal muy compleja, de una disolución muy compleja, probablemente establezcamos el trámite del proceso ordinario.
No nos olvidemos que los jueces, entre otros defectos, tenemos la posibilidad de elegir y equivocarnos con el proceso que aplicamos para dirimir determinadas cuestiones. Quedan cosas, pero después seguramente podemos intercambiar preguntas o introducir algún otro tema. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No sé si está bien el micrófono. Buenas noches o buenas tardes a todos. En este reparto de temas, dentro de lo que es el comentario al Código Civil de 2014, me ha tocado hablar sobre la responsabilidad por daños en el proyecto, lo cual evidentemente en aproximadamente 20 minutos es imposible. Consecuentemente, de todo ese vasto territorio del derecho de daños, nos centraremos en el análisis del fenómeno de la antijuridicidad, que se enraiza o se enlaza con la tipicidad o atipicidad del ilícito, tema muy candente en el derecho moderno, comparado y nacional. Y luego haremos unas reflexiones sobre la regulación del daño, en concreto, en el proyecto, sin extendernos mayormente por obvias razones de tiempo. Con respecto a la antijuridicidad o ilicitud objetiva, durante largos años la doctrina subjetivista, la doctrina de la culpa, no distinguió este elemento de la antijuridicidad de la culpabilidad. Se fusionaban. Es más, en estos momentos la doctrina francesa ignora la ilicitud objetiva, la antijuridicidad. Prueba de ello es que Albert Camus, un autor que en 1981 escribía sobre el tema de la responsabilidad. Era muy renovador en ideas, muy avanzado a pesar de sus años, estaba cargado de años. Decía que para que exista responsabilidad basta con la presencia de un daño, de una relación causal y de una culpa, bajo un enfoque subjetivista. Asimismo, algunos autores italianos, sobre todo, en estos momentos, y desde hace 40 o 50 años, como Vicentini, Castronovo, Bonelli, autores muy importantes en el derecho italiano. Y también en España, un jurista muy fino, Fernando Campañón Prieto, niega que en la responsabilidad civil exista un momento de antijuridicidad, puesto que creen que basta con la presencia de un daño y de unos criterios de imputación justa, no unos factores de atribución, subjetivos o objetivos. En el derecho argentino, José María López Orazegui, un profundo autor, como todos ustedes saben, clásico, en 1964 escribía a propósito de la realización de un balance del Código Civil a 100 años de su vigencia en el tema de la responsabilidad, y también confundía la ilicitud con la culpa, la ilicitud objetiva. Pero ya unos años antes, Luis María Boffi Bollero y Alfredo Orgaz habían disgregado ambos presupuestos, la antijuridicidad por un lado, la culpabilidad o el factor de atribución por otro, tal vez denominado por los penalistas. Y este criterio fue continuado a fines de la década del 60 del siglo pasado, 1968-69, por Arturo Alterini, Isidoro Goldenberg, y ya en la década del 70 por Jorge Bustamante Alsina y José Picolaro. En estos momentos no se discute en la Argentina y los proyectos de reforma así lo consideraron que la antijuridicidad es un presupuesto autónomo de la responsabilidad civil. Excepcionalmente, y lo cito porque se trata de una opinión muy valiosa, Miguel Federico de Lorenzo ha propiciado la admisión de esa corriente de doctrina italiana y aún española tendente a
suprimir del cuadro de los presupuestos de la responsabilidad civil este instituto objetivo a la publicidad. Teoría que rechazamos y que se ha rechazado en cualquiera de sus formulaciones. Por ejemplo, se ha dicho que debe desecharse la ilicitud objetiva porque la culpa o la culpabilidad y esa ilicitud se fusionan. Esto lo sostienen algunos juristas que defienden una concepción finalista de la responsabilidad, similar a la que existe en el derecho penal, algunas corrientes del derecho penal, una teoría defensora del carácter imperativo de la norma, del desvalor de acción. Decían los romanos, in maleficis voluntas spectatur, non exitus. En las malas acciones domina la voluntad, no el resultado. Criterio inaceptable para la responsabilidad civil, puesto que, como todos ustedes saben, en este sector del derecho privado existen responsabilidades objetivas, que son, diría, cuantitativamente las mayores, existen responsabilidades por actos ajenos, responsabilidades por actos lícitos, y existe un concepto puramente causal de acción, basta la comprobación del daño, ¿no? Una acción acromática, como diría Belsen, ¿no? Asintomática. Consecuentemente debe ser rechazada esta postura, como no debe ser rechazada otra que sostiene que el arte en no dañar a otro, el principio general del derecho, no existe. A pesar de que incluso se admite que hay una cláusula general del daño injusto, una cláusula abierta que permite a los jueces extraer daños del ordenamiento, como veremos. También no es de recibo una teoría que niega la existencia de la antijuridicidad en materia de responsabilidad objetiva por riesgo, por ejemplo, en el artículo 1113, párrafo segundo del Código Civil, una teoría con resabios culpabilistas, decimonónica, cuando se pensaba que la ilicitud únicamente es un plus de la culpabilidad, siendo que no es así. Hoy día se piensa que lo ilícito es causar un daño sin justificación, como veremos que establece este proyecto y otros anteriores. El riesgo no es causa de justificación de la antijuridicidad. A lo más será un criterio de imputación, factor de atribución de esa responsabilidad. Y finalmente debo señalar una teoría que niega la antijuridicidad desde un punto de vista filosófico, una teoría kelseniana que sostuvo en Italia Renato de Landro, un célebre profesor de filosofía del derecho, quien sostuvo que la antijuridicidad no tiene pertenencia ontológica en el derecho, puesto que solo la tiene la juridicidad. Consecuentemente, por esta vía se priva la autonomía de este elemento de la responsabilidad civil. Nosotros, por el contrario, hemos dicho siempre que la antijuridicidad y la juridicidad tienen pertenencia ontológica en el derecho, ambas, y la antijuridicidad lo tiene a consecuencia de la transgresión al no dañar a otro, al arte de no online. Y esto es el punto de partida, la dicotomía lícito e ilícito, de todas las fuentes del derecho que hemos estudiado desde siempre, de aquella clasificación bipartita de las fuentes legales, las escrituras, entre el contrato y el delito, pasando por la cuatripartita de Justiniano, contrato, delito, cuasi contrato, cuasi delito, la de Marcel Planiol, que distinguía como fuentes de las obligaciones el contrato y la ley, pero la omnipotencia de la voluntad en ese caso no excluía de ninguna manera que los actos ilícitos no surgieran de la ley. O las modernas fuentes de obligaciones que se consagran en algunos códigos caracterizados que estudiamos, como el italiano de 1942, cuando en un artículo 1173, dice que las obligaciones nacen del contrato, del acto ilícito o de todo otro hecho o acto idóneo para producirlas de conformidad con el ordenamiento. Bien, debemos señalar, refutando entonces estas ideas, que el no dañar a otro es un principio que proviene del derecho romano, de algunos juristas paganos, que fue defendido en la Edad Media por los juristas del derecho común, del jus comune,
y fue negado muchas veces por los autores que propiciaron el sistema de tipicidad del ilícito. No hay otro daño que está pasado en la ley, a la manera de lo que existe en el ámbito penal, ¿no? Una suerte de tipicidad o una suerte de garantía legalista. Algunos autores, como Carnelucci, dijeron que no dañar a otro es una figura fantasmagórica que ilusionó y seguirá ilusionando a muchos juristas. Y otros, un autor italiano muy conocido también, un clásico, Salvatore Pugliati, decía que es la síntesis verbal de una serie de deberes químicos. Estoy en desacuerdo con estas teorías, básicamente, y en síntesis por lo siguiente: el no dañar a otro, regla transida de connotaciones morales, como se ha dicho, es un punto de referencia en la responsabilidad civil. Si negásemos su presencia en el trasfondo del ordenamiento, habría que admitir otra regla que sería la siguiente: es lícito dañar mientras una norma no prohíbe un daño concreto, lo cual hoy día parece inaceptable. El no dañar a otro es un principio general del derecho, como lo dijo reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, carácter que no se difumina por el hecho de que esté formulado en la ley, en una norma, o de que fluya del ordenamiento por inducción de unas disposiciones particulares o por deducción sistemática. En rigor de verdad, el no dañar a otro es un deber general de abstención que pesa sobre todos los ciudadanos con respecto a los derechos absolutos y relativos ajenos. A tal deber no corresponde ningún derecho subjetivo, ¿no? Esto sea criticado, hay todo un análisis, pero bueno, no hay tiempo para que lo pongamos, después en todo caso podemos ampliar el tema. Decíamos que a este deber de no dañar a otro no se corresponde ningún derecho subjetivo, no tiene como correlato este deber un derecho subjetivo. Y contrariamente a lo que piensan muchos juristas, ya en Francia, en Alemania y en Italia, se demostraba hace mucho tiempo, 50, 100, 150 años atrás, que no necesariamente todo derecho tiene por correlato un deber y que todo deber tiene por correlato un derecho. El no dañar a otro comenzó a afirmarse cuando se pasa de un sistema de tipicidad del ilícito a un sistema abierto, amplio, de atipicidad, una antijudicidad material, no específica, sino amplia. Y se dice que en los códigos en que no hay una norma que consagre la antijudicidad, como ahora sucede en este código de 2014, ese elemento o presupuesto de la responsabilidad implícito en la norma general de la responsabilidad civil, que el código vigente es el artículo 1109, que todos conocen, el eje de la responsabilidad por culpa, todo el que esté un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, causar daño, está obligado a la reparación del perjuicio. Esa es la norma que se ha tomado como base en todos los códigos del mundo para explicar el presupuesto de antijudicidad. Los amantes de la tipicidad del ilícito sostenían que en esa norma existe un principio secundario. Es una norma secundaria, en definitiva, de mera sanción. De la norma, todo el que ejecuta un hecho, por ejemplo, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, no habría que tomar el daño injusto, que allí está consagrado como cláusula general, sino que está obligado a la reparación del perjuicio, la sanción, la norma secundaria. Y la norma primaria, la que contiene el daño injusto, dañar la propiedad, dañar la vida, etcétera, etcétera, habría que buscarla en otra norma típica. Por el contrario, la opinión que hoy predomina, que es la opinión que sostiene una antipublicidad amplia, una tipicidad del daño, entiende que estas normas, una muy famosa en el Código Italiano, la del 2043, parecida al del Código Civil Argentino, pero consagra una expresión, contiene una expresión sobre la cual se han escrito miles y miles de libros y de páginas. Habla de daño injusto, daño injusto. Y sobre esto se ha creado toda una literatura sobre este fenómeno de ampliación de los daños. Estos autores que defienden la atipicidad consideran que
cuando el artículo 1109, por ejemplo, votos similares de otros códigos, hablan de daño, está apuntando a la existencia de una norma primaria. Ahí está el daño injusto, el daño en sentido amplio. Es una verdadera norma de protección al interés, porque el daño, pues ya veremos, es prisión a un interés jurídico comparado por el derecho. Y esa norma contiene una cláusula general. Las cláusulas generales son válvulas que todos los juristas modernos en el mundo han propiciado. Estándares, cláusulas, ustedes saben, valores, están apuntaladas en todo el mundo, ¿no? Directiva de máxima, como se llama, General Clausel, dicen los alemanes, etcétera, etcétera. ¿Qué es una cláusula general? Es un supuesto jurídico abstracto, está en la norma, e incompleto, que se deja al juez, se deja librado al juez, para que con sus facultades axiológicas, sus facultades de interpretación, lo colme o lo llene. En este caso, extrayendo del ordenamiento todo, no es solamente una norma puntual, el ordenamiento formado por las leyes, no en su división textual, sino atendiendo a los fines inmanentes, atendiendo a las costumbres relevantes, a los principios generales del derecho, a los valores y estándares, como por ejemplo la buena fe, el abuso del derecho, la moral y buenas costumbres, la solidaridad social, etc. Atendiendo a todo esto, vaya creando diversas categorías de daños que son cambiantes al correr del tiempo. Y esto lo explicitaremos brevemente, señalando que entonces la tipicidad enfoca el problema basándose en una norma, en tanto que la tipicidad enfoca la cuestión del daño con amplitud, teniendo como punto referencial la idea de justicia. Durante muchos años solo fueron protegidos a los efectos resarcitorios los derechos subjetivos absolutos a la vida, a la integridad corporal, pero en sus facetas puramente físicas, fracturar por ejemplo el húmero, no los aspectos psicológicos, espirituales, etcétera, etcétera. Y el derecho real de propiedad, derechos subjetivos absolutos exclusivamente. No había otras posibilidades de captar fenómenos resarcitorios. Este criterio legalista, defendido por el naturalismo racionalista, por los magnetistas, Sallier, Yale, etc., y los juristas franceses decimonónicos, individualistas, nominalistas, comentaron el Código francés, evidentemente que, entrado el siglo XX, tenía una insuficiencia notoria en su génesis, en su esencia. Y de tal manera, la doctrina y la jurisprudencia universal fue creando nuevas categorías de derechos subjetivos, cuya vulneración aparejaba resarcimiento. A veces son en forma tortuosa, en forma deficitaria, pero con el plausible norte de hacer justicia. De tal manera comenzaron a protegerse los derechos de crédito, la lesión al crédito, que hoy día es un lugar común prácticamente. Esto nace a raíz de la muerte de un accidente de aeronavegación de los 22 jugadores de fútbol del Torino en Italia. Entonces hizo un reclamo, fines de los años 50, sí, por los años 50, se hizo un reclamo y se reclamó el valor del crédito que suponía la vida humana de los jugadores para el club. Y esto en definitiva fue rechazado por falta de causalidad por la Corte de Casación de la Corte Suprema de Italia, integraba en ese momento el célebre jurista Emilio Betti. Pero poco tiempo después, unos pocos años después, también con motivo de la muerte, una cosa casual, de un jugador de fútbol del club Torino, Nerone, el caso Nerone, en un accidente de tránsito, la jurisprudencia cambió diametralmente y admitió que el club tenía un crédito lesionado. Vale decir que comenzaron a protegerse a partir de aquí invariablemente los derechos relativos, las obligaciones, no solo los derechos absolutos, el derecho real de propiedad, concretamente. También comenzaron a admitirse los resarcimientos de las chances o expectativas frustradas, que antes eran considerados daños eventuales, daños conjeturales, hipotéticos, etc. ¿no? El caso del caballo de carrera, de la jurisprudencia francesa, que citan todos los libros. Un caballo de carrera es transportado al hipódromo por un importante clásico y llega tarde por un percance en el tránsito. Evidentemente que el clásico, la
carrera no la corrió, con lo cual, si la carrera le adjudicaba al ganador 100.000 francos por caso, no podía considerarse el título un daño cierto. Pero sí, la frustración de la expectativa de presentar el caballo en la carrera, con posibilidades eventualmente de ganar, ¿no?, mayores o menores, implicaba un daño cierto. Se había frustrado una expectativa, un daño actual y cierto. Y el chance, ese monto, que iba a ser menor al del premio, naturalmente, lo iba a fijar el juez teniendo en cuenta las circunstancias del caso, las mayores probabilidades que existiese de obtener un éxito. Por otro lado, se fueron admitiendo paulatinamente nuevas facetas de los derechos personalísimos, facetas de la imagen, de la voz, del retrato, de la identidad, de la intimidad. También se cobijan las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación, más allá de que se las considere o no categorías de daños autónomos, o no autónomos. El daño moral se protege con gran amplitud. Antes de 1968 era excepcional. Hoy día se protege con gran amplitud, con sentido resarcitorio, tanto para la esfera contractual como para la extracontractual. Y lo mismo sucede con la defensa del consumidor y la protección de los intereses individuales y supraindividuales. Aparte del catálogo de derechos subjetivos, inacabable naturalmente, hoy día la doctrina francesa, italiana y argentina, por supuesto, y latinoamericana, entiende que también deben cobijarse ciertos intereses de hecho, intereses que no derivan, no son sustratos de un derecho subjetivo, pero que sin embargo merecen el amparo del derecho, la protección del derecho, por razones de equidad y solidaridad social en determinados casos, cuando son intereses serios e intereses lícitos. Y de tal manera se ha admitido el reclamo de un alimentado con motivo de la muerte del alimentante cuando no existía vínculo alguno entre ellos, el reclamo de la hijastra con motivo del homicidio de la madrastra, y el caso del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de 1990, que concedió la posibilidad de que la concubina reclamase una indemnización patrimonial, en ese momento, en el caso del plenario, se entiende, al concubinario. Intereses de hecho, que no había derecho subjetivo a la prestación alimentaria, simplemente era un interés merecedor de tutela, un interés. El proyecto de código consagra la antipublicidad en forma expresa en el artículo 1717 y dice que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Un daño contra ius, lesión a un bien protegido por el ordenamiento, un interés concretamente protegido por el ordenamiento, sin justificación. Del contenido de este artículo surge que la antipublicidad se jurídica de la conducta y no del daño. La antipublicidad comprende las conductas positivas y las conductas omisivas, aspecto también que generó controversias en la doctrina. Abarca los actos voluntarios y los involuntarios, todo lo que es acción. La acción no es solamente conducta humana voluntaria, ¿no? Discernimiento, intención, libertad, declaración hacia el mundo exterior. También abarca el acto involuntario, en tanto se trasunte como un reflejo de la personalidad del sujeto. Actos voluntarios y actos involuntarios. Un niño que causa daño, un niño menor de 10 años que causa daño, obra una conducta anticriminal. Y finalmente disciplina una licitud objetiva, una actividad objetiva amplia o genérica, para decir material, que puede cobijar todas estas hipótesis generadoras de daño que van cambiando a través del tiempo y que son, digamos, susceptibles de recepción por razones de equidad, de justicia, de solidaridad social, etc. Bueno, no me queda tiempo para hablar del daño, cómo lo regula el proyecto, pero después si ustedes tienen interés podemos hablar de los diversos posibles significados del daño, cuál elige el proyecto y en dos normas prácticamente que contempla el punto, cuáles son sus aciertos y algún eventual desacierto, ¿no? Yo les diría, un pensamiento final sobre el balance del proyecto. El proyecto en esta materia, como en algunas otras tiene deficiencias técnicas, ha sido realizado con mucha seriedad.
oportunidad. Yo he participado en este proyecto, he hecho un aporte, pero no puedo dejar de reconocer que en 9 meses y 100 personas trabajando en comunicación, no pueden haber hecho algo perfecto desde el punto de vista lingüístico, semántico, de la concordancia, etcétera, etcétera. Esto puede ser un punto criticable en todas las áreas, quizás en esta también. Pero lo cierto es que en materia de daños ha recogido lo que dijo siempre la doctrina nacional y la doctrina extranjera afirmada, que se recogió en numerosísimas sentencias, la jurisprudencia, en proyectos de reforma anteriores que se vienen realizando desde 1987 hasta la fecha, 5 proyectos al menos, y que por consiguiente los resultados pueden considerarse favorables. Y esas pequeñas deficiencias, en la medida en que se admitan que existen, pueden solucionarse, pueden repararse con una interpretación inteligente de los jueces, correctora, y de tal forma se pueden alcanzar los fines deseados y deseados. Bueno, le damos la palabra entonces, muchas gracias al doctor. Bueno, buenas noches. Creo que luego de esta intervención va a haber un espacio para preguntas, así que luego podrán formularlas indicando a quién la dirige. Bueno, un poco para aprovechar los 20 minutos que nos han asignado, voy a referir a uno de los temas que en materia de familia creo que más innova el Código Civil, el nuevo Código Civil Comercial, que es la cuestión de los alimentos. El tema de los alimentos, que especialmente a partir de la reforma de la mayoría de edad ha generado algunas situaciones, yo diría injustas y además bastante conflictivas, y que va a ser tratado con este nuevo código que creo un poco, quizás rectificando optimistamente la opinión de la doctora Mónica Pinto, seguramente lo vamos a tener en vigencia antes del 1 de enero del 2016, porque realmente o se posterga a mucho tiempo o se anticipa hasta por una razón, diríamos, pragmática. ¿Qué hace la gente? ¿Contrae matrimonio o espera el nuevo régimen de separación previsto en el código? Creo que esto es un tema a tener en cuenta. Bueno, vamos a entrar en materia de alimentos. El doctor Aón empezó tocando un tema, digamos, convenido minutos antes de la asignación de lo que íbamos a hablar, pero no pudo con su genio, y comenzó a hablar de la cuestión de la competencia en materia de alimentos. Y efectivamente el artículo 716 va a prever una norma que, como bien dijo el doctor Aón, recoge la doctrina incluso de la Corte, que es: no se puede obligar al niño a litigar, a perseguir en el tribunal del demandado y a salir fuera del juez de su jurisdicción, porque no nos olvidemos que por sobre todo los jueces deben resolver por mandato legal y constitucional, y enfatizo, en primer término constitucional, de acuerdo con lo que atienda al interés superior del niño. Por eso es que el artículo prevé que va a ser competente el juez donde se encuentra el centro de vida del niño. Y recuerden que el artículo 3 de la 26061 establece que es aquel lugar donde ha pasado la mayor parte de su existencia en forma lícita. En este caso, el juez del domicilio donde se encuentra el centro de vida del niño es el juez competente incluso para modificar resoluciones dictadas en otros ámbitos, no solo de la misma jurisdicción territorial, sino provincial. Y esto, reitero, esto no es una cuestión que responda a una visión novedosa o copernicana, tejidos copernicanos del derecho, sino que al interés superior del niño debe permitirse que el niño litigue ante el juez de su domicilio, de su centro de vida. Con respecto a la competencia de los alimentos de los cónyuges, más allá que vamos a ir viendo en qué casos existe el deber alimentario respecto de los cónyuges, porque va a haber un cambio también acá en el código,
se va a prever el último domicilio conyugal, el domicilio del beneficiario, el domicilio del demandado, el lugar donde debe cumplirse la obligación alimentaria, pero aquí todo opción de la parte actora. La parte actora cuenta con un abanico, yo diría, muy importante para favorecerlo privilegiando el derecho a la acción, el derecho a obtener la tutela efectiva ante un tribunal de justicia. Con respecto a la competencia de los alimentos de los ex-cónyuges, aquí la ley, el nuevo código no contiene una norma específica, pero también ingresando en el tema que iba a ser objeto de mi charla, explica el doctor Abón que las acciones conexas al divorcio deben tramitar ante el juez del divorcio y efectivamente la acción de alimentos del ex-cónyuge que reclamen los dos únicos supuestos que le permite el código va a tramitar ante el juez que conoció en el proceso para mí extracontencioso de divorcio, no contencioso. Con respecto a la mediación, vamos a empezar a tener problemas porque la 26.589, está en otro momento, en otra época, contempla la mediación obligatoria prejudicial en materia de derecho de familia y en materia de alimentos la establece como tal, pero refiriéndose al deber alimentario de los parientes o de los cónyuges, con lo cual aparentemente quedaría fuera del ámbito de la mediación obligatoria previa la demanda de alimentos que se reclamará, por ejemplo, al conviviente. Supuesto que no está previsto en el artículo 31, las demoras que implican la mediación no son una cuestión menor, máximo como vamos a ver hoy, la retroactividad de la sentencia del juicio de alimentos se extiende a la fecha de la demanda, no a la fecha de la mediación, como prevé el Código Procesal luego de la reforma de esta 26.589. En materia de medidas cautelares, aquí tenemos un gran cambio, yo creo que un cambio sumamente importante, porque se prevé en el artículo 550 el derecho a requerir medidas cautelares en materia de alimentos que serían para garantizar el cobro de alimentos futuros provisionales, es decir, la medida cautelar para asegurar el cumplimiento de la medida cautelar, del alimento cautelar, alimentos definitivos y los alimentos convenidos. El gran cambio es la consagración normativa de la viabilidad del reclamo de alimentos futuros, cuestión que la doctrina, cuestión que la jurisprudencia había admitido, aun cuando lo admite en la actualidad excepcionalmente, porque es una medida que realmente está afectando el patrimonio del deudor cuando todavía no existe el interés legítimo que pueda habilitar la traba de una medida cautelar por una medida de incumplimiento. Se trata de una medida para garantizar el pago de alimentos futuros. Yo aquí disiento con, diríamos, la sistematización del código. Yo creo que no hay demasiada homogeneidad en materia de familia, al menos con respecto a ciertas plumas o a ciertas autorías, porque cuando uno ve las medidas cautelares en materia de divorcio, las medidas patrimoniales en el proceso de divorcio, el código con toda exactitud establece que el juez debe fijar un plazo. Hay toda una corriente en la actualidad que va a señalar que no debe permitirse, no lo hacen sin ambajes o así claramente, pero que no debe permitirse el abuso del derecho. Con lo cual ya la Corte lo iba a resolver en cablevisión y en otros precedentes, debe fijarse un plazo de duración de la medida. Y adecuadamente prevé que en materia de divorcio, las medidas cautelares sobre los bienes deben contener un plazo de duración. Lo curioso es que no lo prevea en materia de alimentos, medidas cautelares por alimentos futuros, porque aquí estamos en un terreno en el cual se podría embargar un inmueble del deudor alimentario sin edile,
porque en realidad ni siquiera jugaría el plazo de la prescripción que se va a cortar en materia de alimentos de 5 a 2 años, porque no se trata de alimentos de medidas cautelares para cubrir el incumplimiento de un alimento devengado, sino de alimentos a devengarse en lo futuro. Yo creo que debería haberse contemplado, o que una futura reforma debería contemplar la fijación de un plazo con mayor motivo en una medida cautelar tan crítica, tan drástica como aquella que afecta el patrimonio para garantizar obligaciones futuras que todavía no han sido incumplidas. Y que además el Código no prevé requisitos para la viabilidad de la medida. No es que prevé que se trata de una medida que procederá ante un deudor recalcitrante. No tengo dudas que la prudencia de los jueces va a establecer en qué casos cabe admitir una medida cautelar por alimento futuro, porque lo diga o no lo diga el actual Código, el abuso del derecho tampoco se admite en materia de medidas cautelares o en el ámbito del proceso. Así como está radiado del ámbito del derecho de fondo, no puede ser de que el proceso sea un voto válido donde quepa disponer medidas cautelares así alegremente, por si estas no produjeran ningún tipo de daño. Con respecto a quienes puedan reclamar alimentos, la legitimación, entramos en terrenos nuevos y en terrenos, yo creo que algunos de los cuales muy inteligentemente tratados en el Código. En primer lugar, tratándose de alimentos del menor, del niño. Es el niño, en primer lugar, es el representante legal del niño que puede reclamar los alimentos, pero es también el propio niño. El Código Civil está confirmando el criterio de aquellos que sosteníamos que a la luz de la 26061 el niño puede participar en el proceso activamente. Inmediatamente siempre lo pudo hacer, siempre su representante legal pudo promover demandas en nombre del niño. Pero acá el artículo está habilitando, y remarco, al niño que cuente con edad y madurez suficiente. Aclaro que este es el mismo código que cuando ha querido definir de qué niño se trata, si es niño puro o es el adolescente, lo aprueba. Por ejemplo, la acción en materia de adopción que puede promoverse para conocer los orígenes, se le asigna al niño adolescente. El código prevé que debe tener 13 años de edad para que él pueda promover por sí esta acción dirigida a obtener el conocimiento de sus orígenes. Pero cuando habla de alimentos, no está señalando el niño adolescente, está señalando el hijo con grado de madurez suficiente, obviamente con asistencia letrada, pero esto es un añadido simpático de la ley, porque el patrocinio obligatorio en cualquier proceso contencioso viene impuesto por las leyes en garantía de la propia persona. Con respecto de el niño, hijo del otro cónyuge o hijo del otro conviviente de, llamémoslo, del progenitor por afinidad. El código contempla que, decretado el divorcio o cesada la convivencia, cesa el deber alimentario del otro cónyuge con respecto al hijo no común, o del conviviente respecto del otro conviviente respecto del hijo no común. Sin embargo, el código prevé que el juez puede fijar una cuota alimentaria, una cuota asistencial, habla el código, cuando el progenitor, llamémoslo por afinidad, el conviviente por afinidad, tuvo el rol de proveedor de los recursos de ese niño, y esto le puede llegar a provocar un perjuicio, obviamente, a raíz de la ruptura del matrimonio o a raíz de la ruptura de la convivencia. Una nueva acción de alimentos prevista, creo yo que además en forma muy inteligente. Con respecto del hijo de 18 o 21 años de edad, menor en un sentido porque tiene el mismo derecho alimentario que si fuera el hijo niño, pero ya es un mayor de edad,
no es tan mayor de edad, porque el nuevo código va a prever que quien pueda reclamar los alimentos, en primer lugar, es el mayor de 18 a 21 años de edad. Sin embargo, si el mayor de 18 a 21 años de edad convive con el otro progenitor, le acuerdan legitimación al progenitor con el cual convive el hijo mayor de edad para que promueva el reclamo de alimentos o para que lo continúe. Tema interesante y que viene a zanjar en alguna medida la situación paradojal de que llegada la mayoría de edad, a los 18 años, quien debe reclamar alimentos es el hijo, no los reclama, y el progenitor que pretende una coparticipación ahora prevista en el nuevo código se encuentra con que qué participación o coparticipación puede pedir cuando no hay cuota fijada o cuando quien pueda reclamar que se fije la cuota no promueve la demanda o cuando promovida la demanda no continúa con el proceso. Por lo tanto, el progenitor con el cual convive el hijo mayor de edad, pero menor de 21 años de edad, se encuentra legitimado y además puede pedir una participación en la cuota alimentaria a punto tal que incluso por como está redactado el código, ambos progenitores pueden acordar qué suma en dinero en efectivo se le va a entregar al hijo mayor de edad, pero menor de 21 años, para que él disponga, porque el resto va a disponer el progenitor con el cual convive el hijo de 18 a 21 años de edad. Con respecto al hijo mayor de 21 años de edad y hasta los 25 años de edad, se prevé que el hijo que se esté capacitando en oficio o en profesión puede él reclamar alimentos al progenitor o el progenitor con el cual convive el hijo de 21 a 25 años de edad, pero acá curiosamente no se prevé el derecho a participar en la cuota alimentaria en favor del progenitor con el cual convive el hijo mayor de 21 años de edad, pero menor de 25, que reclama alimentos en razón de que la capacitación le impide proveerse los recursos. Otra figura muy interesante de los alimentos se va a vincular con el deber alimentario en la tenencia compartida actual, en el régimen de parentalidad compartido, porque se va a prever que el deber alimentario está en cabeza de ambos progenitores y lo cumplen en la forma, diríamos, natural, a medida que, si es alternadamente, mientras se encuentra el hijo en el domicilio de uno, él cumple el deber alimentario, mientras se encuentra en el domicilio alternadamente del otro progenitor, lo cumple el otro. Salvo que haya una disparidad patrimonial entre los distintos hogares, supuesto en el cual se permite al progenitor reclamarle al otro la fijación de una cuota para equiparar el nivel de vida, de modo que el hijo goce en ambos domicilios de un similar nivel de vida. Con respecto a la mujer embarazada, se va a prever en el código el derecho de la mujer embarazada a reclamar alimentos al presunto padre de su hijo. Este es un tema que yo creo que va a generar grandes discusiones porque no queda muy claro si esto es una medida cautelar o si esto es un alimento temporario. Ojo, tan temporario como el derecho alimentario del hijo que la reclama al conviviente afín. También es un derecho alimentario temporario, pero no es cautelar. Yo personalmente creo que el derecho alimentario de la mujer embarazada no es un derecho, no es un alimento cautelar. Es una pretensión de alimentos definitivos que rige hasta el momento en que da luz y nace el hijo, supuesto en el cual el deber alimentario se generará en función de lo que todavía hoy llamemos la patria potestad, la responsabilidad parental, de acuerdo con las reglas que hemos explicado, incluso con la legitimación que corresponde en favor
del niño y su capacidad procesal ampliada. Con respecto a alimentos en favor de los excónyuges, en primer lugar, el deber alimentario con los cónyuges rige o es aplicable durante el matrimonio y la separación de ellos. Una vez decretado el divorcio, el deber alimentario concluye salvo que se haya previsto en el convenio regulador o que el excónyuge pruebe que carece de recursos y de medios para procurarse sus recursos, parecería el alimento de toda necesidad actual, supuesto en el cual el Código prevé que le fijará una cantidad de alimentos de acuerdo con la cantidad de años de vigencia del matrimonio. 3 años de matrimonio, hasta 3 años de alimento. En la segunda hipótesis, donde se le va a admitir el derecho alimentario en favor del excónyuge, es cuando se encuentre gravemente enfermo por una enfermedad preexistente al divorcio, supuesto en el cual también el juez podrá fijar una cuota alimentaria. Porque si no, fuera de estas dos hipótesis, el divorcio va a concluir con el deber alimentario, reitero, salvo estos dos casos extremos o lo convenido en ese convenio regulador que las partes deben o proponer vía propuesta al iniciar el divorcio o de común acuerdo si pide su divorcio en forma unilateral. ¿Cuáles son las reglas del procedimiento? En primer lugar, las reglas del procedimiento previstas para los parientes son aplicables para los alimentos derivados del matrimonio y de la responsabilidad familiar. Esto es lo que sucede en la actualidad. Hoy también se mantiene en el nuevo código. Y empezamos a tener algunas novedades interesantes. En primer lugar, se prevé que, con un casuismo procesal peculiar, válido constitucionalmente respecto del legislador nacional, que el proceso de alimentos debe tramitar por las reglas del más breve que establezca la legislación local. Este es un tema que yo creo que va a generar algunos cortocircuitos, porque no sé hasta qué punto es más rápido un sumarísimo o un incidente que el juicio de alimentos. Es un tema a tener en cuenta. El nuevo código del procedimiento más breve. Se prevé con respecto a los alimentos derivados de la, llamémoslo patria potestad de responsabilidad parental, la posibilidad de que se reclamen en forma acumulada subjetivamente alimentos simultáneamente a los ascendientes o que se lo haga en proceso por separado. Esto no es en realidad un cambio, pero sí es una consagración que pone fin a una corriente que lo ha admitido, pero en supuestos extremos, y que debió admitirlo igualmente por el interés superior del niño, porque hace el interés superior del niño que en un mismo proceso se pueda resolver el conflicto con su progenitor o su progenitora y con los ascendientes. Es, sin embargo, correcto que el código haya definido esta cuestión expresamente, con lo cual ya no queda sujeto a la interpretación jurisprudencial o a la opinión doctrinaria. Rescato en esto quien anticipó este criterio fue Augusto Mario Moreno, con lo cual, reitero, cabe esta acumulación. Carga de la prueba. No tenemos tiempo para hablar, pero en el proceso de familia se prevé la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica mucho mejor regulada que en materia de daños. La carga dinámica en materia de daños, donde debe probar el que esté en mejores condiciones, pero no en materia de alimentos. En materia de alimentos es el pariente que reclama los alimentos quien debe probar la necesidad y la incapacidad que tiene para procurárselos. Se establece que incumbe al demandado, esta es una norma que procesalmente va a generar, yo digo, esenciales conflictos. Se prevé que el demandado tiene la carga, y yo no interpreto la carga en el sentido vulgar del término, sino del imperativo procesal de
cumplirlo porque de otro modo se perjudique en su propio interés, fíjense, la carga de probar que hay otro pariente en grado más próximo que tiene el deber alimentario o que hay otro pariente en igual grado de él para concurrir al deber alimentario. ¿Por qué digo carga? Porque cuando el nuevo código habla de los incidentes de modificación de la cuota alimentaria, no regula el de coparticipación, con lo cual parece que el demandado que pretende la coparticipación en el deber alimentario, mejor que lo reclame al tomar intervención pidiendo la concurrencia de aquel que está en el mismo grado, en el mismo deber, porque si es una carga procesal y no lo hace, se perjudicaría en el derecho a reclamar. El código habla de 3 incidentes: aumento, reducción, cesación. Ha desaparecido el incidente de coparticipación de la cuota alimentaria. Yo no creo que sea casual, como no creo que sea casual el empleo del término carga, como no creo que sea casual el empleo de la pospetición en el divorcio. Con respecto a el modo de cumplimiento del deber alimentario, en principio es dinero, pero el deudor puede pedir la juez que sea de otra manera. Por el otro lado se prevé el pago anticipado, se prevé el pago mensual y se prevé el pago sucesivo de la cuota alimentaria. Retroactividad de la sentencia. Se establece la retroactividad de la sentencia que condena el pago de alimentos a la fecha de promoción, inicio de presentación de la demanda, salvo a la fecha de la interpelación si es que se hubiera promovido la demanda dentro de los 6 meses. Este es un tema que a mi juicio choca con la ley de mediación obligatoria y choca un poco con la, diríamos, clásica doctrina de la Cámara Civil, porque en realidad, si hay mediación obligatoria impuesta con carácter previo, parecería ser que la retroactividad debería haberse extendido a la fecha del inicio de la mediación, tal cual lo prevé el artículo 644 del Código Procesal. Sin embargo, el Código Civil retrotrae a la fecha de presentación de la demanda o una interpelación, cosa que en tema de la interpelación en materia de niños, yo creo que esta norma es inconstitucional, porque en la medida que la prescripción sea en 2 años, ¿por qué motivo? Si hace el interés superior del niño, se va a acotar la retroactividad a 6 meses, de acuerdo con la interpelación, y no una interpelación que se haya efectuado, por ejemplo, 1 año antes de promovida la demanda. Recordemos que la Convención de Viena, la importancia de las convenciones, establece en su artículo 27, convención aprobada por la 19.865, que ningún país signatario de un tratado puede oponer su derecho nacional en contra de los términos de un tratado. Si hace el interés superior del niño, mientras no esté prescrita la obligación alimentaria, yo entiendo que la retroactividad debería extenderse. Por otro lado, esta norma de la retroactividad a la fecha de la demanda en materia de alimentos a favor de los hijos se mantiene. Es a la fecha de la promoción de la demanda o de la interpelación si se promovió la demanda dentro de los 6 meses. Sin embargo, prevé que el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene el derecho al reembolso de lo que el otro progenitor debió haber pagado y no pagó. Este es uno de los temas que yo creo que varios dolores de cabeza le va a generar a los jueces con respecto a qué es lo que el otro progenitor debió haber pagado y no pagó cuando el deber alimentario está en cabeza de ambos progenitores, hoy y con el nuevo código. Tema importante, incumplimiento de las órdenes judiciales. O sea, nosotros asistimos realmente a distintos mecanismos donde se procura que las declaraciones, el reconocimiento de derechos se lleven un poco más que al enunciado teórico, porque en realidad tener el derecho a alimentos pero no cobrarlos es una fórmula simpática, pero muy poco efectiva para quien tiene que pagar la luz, la comida, el teléfono, lo que fuera. Se va a prever la responsabilidad solidaria de aquello que, debiendo haber retenido los alimentos
hecho o de aquel acreedor que no ha cumplido con la orden de la retención que el tribunal dispuso. Es una medida, yo diría, importante e interesante. Se prevé además la fijación de intereses. Acá entramos en un tema en el cual el código habla de que se aplicará la tasa de interés más alta que cobren los bancos. Yo supongo que en algún momento va a aparecer un nuevo comunicado Banco Central para establecer cuál es la tasa más alta, y además agrega que es esto ante el incumplimiento del pago de las cuotas, que además el juez le va a agregar otra tasa más, aquella tasa que es la más alta que cobren los bancos en el ámbito donde se haya dispuesto la condena. Se mantiene el efecto devolutivo del recurso de apelación con respecto a la sentencia que fija los alimentos, cosa que actualmente así está previsto, y además se señala, y esto para mí es preocupante, que por más que, y no lo digo porque esté acá el doctor Lucas Saón presente, por más que confío en la prudencia de los jueces, se establece una norma en la cual el juez podrá imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. ¿Qué medidas razonables para asegurar el cumplimiento de la sentencia? Yo no se me escapa, brillante juez Rosarino, justo, estableció en algún momento la prohibición de salida del país del deudor alimentario. Palacio hablaba del embargo de viaje, o sea, no se puede viajar frente a determinadas deudas, frente al incumplimiento de determinadas obligaciones. ¿Entrará dentro de las medidas razonables la prohibición de salida del país? No es una norma demasiado amplia. Yo aclaro, y no es un lugar común para poder concluir mi disertación y empezar las preguntas, no tengo dudas, conociendo la general al menos, prudencia de nuestros jueces, que no echarán mano de estos mecanismos de otros modos razonables, máxime cuando, incluso hoy en la actualidad, uno de los mecanismos probablemente idóneos para asegurar el cumplimiento de las cuotas alimentarias tampoco ha sido usado, diríamos, abusivamente o imprudentemente por los jueces. Y me refiero a la suspensión de los incidentes de reducción o de cesación de la cuota alimentaria respecto de quien no cumple la cuota alimentaria y pide mientras tanto que se le reduzca la cuota porque no la puede pagar o que cese porque han variado los presupuestos fácticos que habían acompañado el dictado de la resolución. Los jueces, teniendo ese mecanismo, suelen ser sumamente parcos, sumamente cuidadosos en no suspender la promoción de una acción. Pensemos, el deudor que contrajo obligaciones en dólares cuando siguió el delito que apuesta el dólar a perder o algunas otras apuestas y hoy se encuentra con que no puede pagar lo que había pactado y como no puede pagar lo que había convenido, no puede promover la reducción porque el juez le paralizaría el juicio de reducción mientras no cumpla con lo que debe pagar. Confío en la prudencia de los jueces, de cualquier manera me parece que hubiera preferido este legislador ha incurrido en casuismos procesales muy peculiares. Los 3 días para la conversión de la sentencia de separación personal en divorcio, 3 días, yo no sé por qué motivo, justo 3 días, pero 3 días, hubiera sido interesante que se hubieran previsto cuáles son las otras medidas que el juez puede disponer. Para concluir, incidente de reducción, incidente de aumento, incidente de cesación de la cuota alimentaria, nuevamente otro pequeño problema, el procedimiento más breve. Recuerden que en la actualidad el artículo 650, por suerte, prevé que la reducción, cesación, coparticipación y el cese de la cuota alimentaria tramitan por las normas de los incidentes. ¿Cuál es la lectura del procedimiento más breve si hoy en la actualidad es los incidentes? Gracias por su atención.
probablemente lo postergue.